Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Romanos 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Señor, gracias por tu bendita, fiel palabra. Concédeme, Señor, hablar clara, fielmente en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo, y que cada corazón esté atento y cada oído a escucharlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el sermón se llama Tú también serás cortado. Tú también serás cortado. Dice John Hill, tú también serás cortado si no desprecias las riquezas de la bondad, o si desprecias las riquezas de la bondad divina en una relación eclesiástica, si no abusas de ella, o sea, abusas de ella, si andas indigno de ella, si no te atienes a ella, si no conservas su valor por ella, ya no compartirás más las ventajas de ella. De otra manera, tú también serás cortado. Insiste, pues de otra manera tú también serás cortado. Del buen olivo serás cortado, del estado evangélico de la iglesia, al cual fueron llevados los gentiles. Con respecto a las personas, puede significar la excomunión de la iglesia. Cuando se limpia la vieja levadura, se desecha el impío, se apartan a los que andan desordenadamente, se rechazan a los herejes de toda la comunión de la iglesia. Pero con respecto a cuerpos enteros y sociedades, una completa falta de iglesia, quitando el evangelio y las ordenanzas de este. Esta amenaza se ha venido cumpliendo en la historia terriblemente en muchas iglesias de los gentiles, en Asia, en África y en Europa. Esto puede servir para despertar nuestro temor, cuidado y precaución para no ser tratados de la misma manera. Hermanos, muchas iglesias en Estados Unidos se cerraron para siempre por la pandemia. Los datos del mundo cristiano muestran que 4.500 iglesias se cerraron durante la pandemia en Estados Unidos. El número de miembros de esas iglesias en Estados Unidos cayó por debajo del 50%, número de miembros, por primera vez en el año 2020. Según datos de Gallup, que se remontan a 1940, o sea, por primera vez desde 1940 se disminuye en un 50% los miembros de las iglesias. Según datos recogidos de los meses de abril y mayo de 2020 por Barna Group, 1 de cada 3 cristianos practicantes abandonó completamente la iglesia durante el COVID-19. Ese es el enfoque del sermón, hermanos. Ese es el enfoque del sermón. Tú también serás cortado. Yo ya voy a explicar, pero ¿por qué tú también? Porque a los judíos los arrancó, hermano, como nación. Como nación, el enfoque es allí. Claro que también vamos a hablar individualmente, pero sobre todo el enfoque es allí. Primer capítulo, vamos a ver 3 capítulos. La severidad de Dios. Segundo capítulo, la bondad de Dios. Tercer capítulo, tú también serás cortado. Tú también serás cortado. La severidad de Dios, hermano. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Es clarísimo que se está refiriendo a los judíos, a la nación judía, a los judíos como nación, como pueblo. Dios privilegió a Israel al escogerlo de entre todas las naciones en tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos no creyeron, ellos rechazaron el evangelio, ellos se endurecieron, por tanto fueron desechados por el Señor. Acá vemos la severidad de Dios. Vamos a ver a Israel como pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios. Deuteronomio 7 del 6 al 8, hermanos. Deuteronomio 7 del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, está hablando a los israelitas. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, es el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, eso es claro, todos reconocen eso, todos reconocemos eso. De gran estima a los ojos de Dios, honorable, amados, dice Isaías, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Está hablando de los judíos, de los israelitas. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Hermanos, dice la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento nos cansaríamos de dar citas similares. Vámonos al Nuevo Testamento, en Romanos 3, 1 al 2, nos dice que a los israelitas les fue confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, porque el Señor fue allá y les dio los 10 mandamientos, después les declaró todo el Pentateuco, lo mandó a que lo escribieran, todas esas historias de reyes, bueno, todo lo que conocemos como la Torá, hermanos. Les fueron confiadas las palabras de Dios a los judíos, a los israelitas. Hermanos, la Biblia nos dice en Romanos 9, del 4 al 5, que de los judíos vienen los pactos, viene la ley, vienen las promesas y sobre todo que viene Cristo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, mire ese privilegio que tenían los judíos. La Biblia también nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, viene primero a ellos, ¿no es cierto? Cuando ya solo quedaba el reino del sur o la tribu de Judá, o los judíos, porque las otras 10 tribus habían sido dispersadas y mezcladas con los samaritanos, o con Samaria, que es lo que conocemos como los samaritanos. Hermanos, él respondió, se lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo a la cananea que clamaba por la sanidad espiritual de su hija que estaba endemoniada. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy enviado a ellas primero. En otro lado lo aclara que primero a ellas. Hermano, los judíos, en el verso 28 del capítulo base de Romanos 11, nos muestra que son amados, escúcheme bien, elegidos por causa de los padres. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, hermanos, tenían un privilegio los judíos, pero miremos la severidad de Dios con ellos, con los que cayeron, los judíos. Su incredulidad, desobediencia, endurecimiento y rechazo al evangelio de Cristo. Vámonos al verso 7 al 10 de Romanos 11. Y ahí nos lo muestra. Nos muestra algo, algunas cosas. Ahorita vamos a ver muchas citas, hermano. Sobre todo tenga siempre ahí una marca en Romanos 11, porque prácticamente vamos a leer todo el capítulo en varias partes del sermón. Romanos 11 del 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que estoy hablando de los que cayeron, o sea, voy a enfatizarme en que cayeron los judíos. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y se refiere a los gentiles. Y los demás fueron endurecidos, los judíos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución.
sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Tremendo. Los que cayeron, porque no alcanzaron la salvación ellos, fueron endurecidos. Veamos también lo dice la parábola de los labradores malvados. Mateo 21 del 33 al 39. Todos conocemos esa parábola. La voy a leer. Mateo 21, 33 al 39. Dice las escrituras: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, aquí está hablando de todos los profetas, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, otros profetas, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, a Cristo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Evidentemente está hablando de los judíos. Quien quiera interpretar otra cosa, son los judíos, hermanos. Eso es clarísimo. No creo que haya nadie que interprete una cosa diferente, que aquí está hablando de los judíos. Sigamos. Estamos en los que cayeron. Les envió profetas a los judíos, como lo vimos aquí en la parábola, que despreciaron y rechazaron. Cristo les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. No quisiste. Está hablando de los judíos, de la nación judía. Los judíos estaban endurecidos, ciegos, sordos y en oscuridad. Dice, cuando empieza a mostrarnos las parábolas, cuando va a empezar el Señor a hablar de las parábolas, dice esto: de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Sigue hablando de los judíos allá en las parábolas. Hermano, los judíos, los que cayeron, tenían un falso celo. Ellos no quisieron sujetarse a la justicia de Dios. Lo dice Pablo en Romanos 10 del 2 al 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Cristo. Ellos no se sometieron al Mesías. Los que cayeron, hermanos, ellos tenían una mera profesión externa, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso eran los judíos, hermano. Fueron rebeldes, contradictores. Lo sigue describiendo la Biblia en Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ellos desecharon finalmente a Cristo, a la roca que hace caer. Lo dice Pedro: pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, hermano. Cristo, el Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador, fue el tropezadero. Se estrellaron contra Cristo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Se estrellaron contra una roca. No es que se hayan estrellado simplemente contra un muro
ahí era una roca inamovible. Se estrellaron contra esa roca. Rechazaron finalmente al que vino primero por ellos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Entonces, los que cayeron, miremos la severidad ahorita de Dios con ellos, con la nación judía que fue desechada. La severidad ciertamente para con los que cayeron, la severidad. Dice John Hill, los judíos que tropezaron con Cristo y su evangelio y cayeron por incredulidad, eso también lo estamos viendo los jueves en Hebreos. Dios en estricta justicia y justo juicio no solo los destruyó, no solo destruyó como después su nación, ciudad y templo, años 70, y los esparció por el mundo para hacer oprobio, proverbio, burla y maldición en el mundo, también los desechó como su pueblo, hermanos. Rompió su pacto con ellos, les quitó su evangelio, los dejó fuera de la iglesia, entregó a la mayoría de ellos a la ceguera y dureza de su corazón. La ira vino sobre ellos hasta al extremo, tanto de forma civil, años 70, como de forma religiosa, sacándolos, desgajándolos, hermano, que es lo que una de las cosas que vamos a ver hoy. Y ellos, los judíos, hermano, permanecen como monumentos vivientes en pie, porque están en pie, allá están, monumentos vivientes en pie de la severidad y la justicia de Dios, para que nosotros temamos, hermano, y temblemos, porque si Dios no tuvo miramiento con las ramas naturales, tampoco las tendrá con nosotros, dice Romanos 11. Hermano, su casa quedó desierta. Miremos la severidad de Dios. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Algún día irán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fueron desgajados. Miremos la severidad de Dios. Fueron desgajados. Mire, hermano, ¿y sabe qué? Es como si los desgajara para podernos meter a nosotros. No porque no lo pudiera hacer. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, esto están... bueno, váyase a Romanos 11, ahí voy a citar varias cosas de Romanos 11. En el verso 17 dice que fueron desgajados para meternos a nosotros. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. En lugar de ellas. Hermanos, los judíos, verso 19 al 21, no fueron perdonados. Romanos 11, del 19 al 21, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, vuelve y lo dice. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas si no teme, pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El énfasis aquí es que ellos no fueron perdonados. Ya después me voy a enfatizar en el último capítulo que a ti tampoco te perdonará. Hermanos, los judíos, la mayoría, escúcheme bien, porque no es que uno pueda decir que todos, pero la gran mayoría de judíos desde ese momento se condenaron, hermanos. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y aquí está hablando de los judíos, si usted lee el contexto. Tan solo, claro, eso también es aplicable para nosotros. Hay un remanente, porque después dice, así en este tiempo también hay un remanente escogido por gracia. Pero allí se refiere específicamente a ellos. Hermanos, definitivamente los judíos no alcanzaron la justicia de Dios por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Romanos 9:31. Hermanos, los judíos fueron desgajados, despreciados, objeto de burla, de persecución civil durante todos estos siglos, hermanos. Y lo peor, fueron desgajados del pacto de Dios, que eso es lo más grave. Hermanos, aún sus ojos hoy, aún hasta el día de hoy, sus ojos están velados como nación. Lo dice Pablo también en 2 Corintios 3, del 14 al 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, y podríamos decir lo mismo, hasta el día de hoy, cuando siguen leyendo el antiguo pacto,
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, lo podríamos aplicar hasta hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, hermano. La severidad de Dios, hermano. La severidad de Dios sobre ese pueblo. Hermano, la mayoría no alcanzaron la salvación. Sin embargo, yo no puedo decir que Dios desechó completamente a Israel, porque eso no es lo que nos dicen las Escrituras. O sea, salvó y ha seguido salvando. Pablo lo dice en el capítulo 11, capítulo base, en los primeros versos, versos 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Mire, se pone como ejemplo. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al que desde antes conoció. Desechó a la nación, ¿es claro? Pero Dios sigue salvando muy pocos, no podemos decir que muchos, muy pocos israelitas, muy pocos, los salva, un remanente, por ahí uno que otro esparcido, uno que otro por allá. Ejemplos, la iglesia del Nuevo Testamento. Ahí fueron varios, porque con eso arrancó la iglesia en el Nuevo Testamento, o la iglesia del Nuevo Testamento, porque no es que la iglesia haya arrancado en el Nuevo Testamento, la iglesia arrancó desde tiempos antiguos. Listo, hermanos, vamos a la bondad de Dios. Hasta ahí dejamos a los judíos, la severidad de Dios con los judíos. Es claro para todos, ¿no? Dios los desechó como nación, sí sigue salvando a uno que otro, pero hasta ahí va la severidad. Fueron despreciados, desechados. Vamos a la bondad de Dios, hermano. La bondad de Dios. Pero la bondad para contigo. Entonces, Pablo apunta ahorita al gentil. Estaba apuntando al judío, ahorita apunta al gentil. Dios pasó por alto la incredulidad de los judíos para hacernos partícipes a los gentiles de los privilegios del evangelio. Acá vemos la bondad de Dios. Mirad pues, dice Pablo, debemos considerar que Dios ha dado severidad o estricta justicia a algunos, a los judíos, pero también gracia y bondad a otros, a los gentiles. Mirad pues, hermanos, es lo que nos está diciendo allí. Mirad pues, porque eso debe abatirnos el orgullo, la altivez de espíritu, nos debe dar humildad, temor, cautela y responsabilidad delante de Dios. Responsabilidad, la responsabilidad humana. Kistemaker dice: Pablo ha estado hablando de la desobediencia y del rechazo de muchos judíos. Les mencioné varias citas. Los muestra como ramas que fueron desgajadas, ya las leímos. Ha hecho comentarios también sobre la salvación, las riquezas y el injerto de los gentiles de nosotros. Eso lo dice previo a la cita que le acabo de leer. Ya igual la vamos a desarrollar también. Es Dios quien rechaza. Es Dios también quien salva. Mirad pues, le dice, la bondad y la severidad de Dios. Mirad pues que yo soy el que salvo y yo soy el que castigo también. Pablo fija ahora la atención en la bondad y la severidad de Dios. Ambas. Mirad pues, no en una. Yo no me puedo solo fijar en la bondad, como hacen muchos. Mirad pues la bondad y la severidad. Las dos cosas hay que mirarlas. Es más, la bondad nos debe dar más temor, porque mayor juicio nos dará si no nos arrepentimos verdaderamente. El rigor de la severidad de Dios es dirigido contra los que cayeron, los judíos, ramas naturales desgajadas. Pero la bondad para contigo se dirige al cristiano gentil. Pablo, apóstol de los gentiles, se deleita en llamar la atención a la salvación y riquezas que Dios imparte a los gentiles, al olivo silvestre, a nosotros, los silvestres que fuimos injertados a la raíz, o al árbol, más bien al árbol. Veamos, vamos a leer verso 11 al 17 allá en Romanos 11. La inclusión de los gentiles, hermano, la inclusión de los gentiles. Estamos viendo que Dios desgajó a los judíos para que nosotros fuéramos injertados. Mirad pues la bondad de Dios.
y darnos salvación, riqueza, reconciliación, hacernos santos y participantes del árbol. Participantes del árbol. Voy a leer del 11 al 17. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Tremendo. Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, miren, eso lo voy a tocar un poquito más adelante. ¿Cuánto más su plena restauración? Ahorita el enfoque es los gentiles, somos nosotros. Porque a vosotros hablo, gentiles. Peor, mire, a vosotros hablo. Pablo nos está diciendo esto a nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Algunos de ellos. Porque si su exclusión, sigue diciendo, es la reconciliación del mundo, o sea, Dios estaba apartado del mundo en el antiguo. Dios extiende su salvación a todas las naciones en el nuevo pacto. Es la reconciliación del mundo. Mire, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Habla de nosotros. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, hermano. Eso pasó con nosotros, hermano. Matthew Henry dice: el evangelio es la riqueza más grande en todo lugar donde esté. Así como el justo rechazo de los judíos incrédulos fue la ocasión para que una multitud tan inmensa de gentiles se reconciliara con Dios y tuviera paz con Él, la futura recepción de los judíos en la iglesia significará un cambio tal que se parecerá a la resurrección general de los muertos en pecado a una vida de justicia. Abraham era la raíz de la iglesia. Se toma a Abraham como la raíz. Los judíos eran ramas de este árbol hasta que, como nación, rechazaron al Mesías. Después de eso, su relación con Abraham y Dios fue totalmente cortada. Los gentiles fueron injertados en este árbol en lugar de ellos, siendo admitidos en la iglesia de Dios. Admitidos porque la iglesia ya existía, hermano. La iglesia no nació en Pentecostés. La iglesia nació siempre. Eclesia desde el Antiguo Testamento. Hubo multitudes hechas herederas de la fe, la santidad y la bendición de Abraham. ¿Por qué? Porque no es la fe en Abraham, no, lógico, es la fe en Cristo nos hace de la familia de Abraham. El estado natural de cada uno de nosotros, hermanos, es ser silvestre. Por naturaleza, silvestre, hermano. O sea, como que eso nace así. O sea, no fue sembrado, no fue plantado. O sea, no somos naturalmente el pueblo que debería ser pueblo de Dios. Es ser silvestre por naturaleza. La conversión es como el injerto de las ramas silvestres en el buen olivo. Nos injerta, hermanos. No es normal, no es natural, pero Dios lo hace. El olivo silvestre se solía injertar en el fructífero. O sea, un olivo silvestre se injertaba en el fructífero cuando éste empezaba a decaer. Y el fructífero empezaba a dar fruto, a revivir y a florecer. Eso se usaba mucho. Hermanos, eso hizo con nosotros para dar fruto, para que llevéis mucho fruto. Hermanos, estoy hablando de la bondad de Dios para contigo, para con nosotros los gentiles. Él sujetó a desobediencia a los judíos para darnos misericordia. Lo dice en el verso 30 y 32 de Romanos 11, capítulo base. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Alcanzamos misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Tremendo, porque después la iglesia los iba a evangelizar, hermanos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia
para tener misericordia de todos. Aquí vemos la tremenda soberanía de Dios, la tremenda y grande soberanía de Dios. Hermano, Cristo vino para incluirnos en su redil, no éramos del rebaño. También tengo otras ovejas, dice Juan 10:16, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor, hermanos. Hermano, dice la Biblia, estamos en la bondad de Dios, que a los judíos los cegó, leímos, ¿no? Los cegó, pero a nosotros nos abrió los ojos, nos concedió conocer los misterios del reino. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, hermano. La soberanía de Dios, hermano. La soberanía de nuestro gran Dios. Hermano, Él nos introdujo a la familia de Abraham sin ser naturalmente hijos de Abraham, porque no venimos de esa sangre, de ese linaje. Por la fe. Dice, ya no hay judío ni griego, hermano. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No es natural, hermano. Porque ellos sí, naturalmente ellos sí, hermanos. Porque vienen de allá. Pero nosotros no, hermano. Sin embargo, nos injerta como algo que no es natural hacer, pero lo hace el Señor. La bondad de Dios, hermanos, se manifestó al mundo gentil, hermano. Pero la bondad para contigo, hermano. Los gentiles, los gentiles, entonces esa inclusión de los gentiles, de nosotros, al árbol, muestra la bondad de Dios. Esta es la bondad de Dios, nos dice allí en la cita. Los gentiles, dice John Hill, que no solo comparten la bondad y gracia de Dios, la elección de muchos de nosotros, la vida eterna, la redención en Cristo, el llamamiento eficaz, también en su estado de iglesia, hermanos, porque nos hace hechos conciudadanos, coherederos del mismo cuerpo, con un lugar y nombre en la casa de Dios, hermanos, con gran obligación de temer al Señor, para andar como es digno de la vocación en que son llamados, con toda humildad, hermanos. Hermanos, su bondad se nos manifestó. Su bondad se manifestó a nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Mirad la bondad de Dios. He aquí la bondad de Dios. Él nos amó enviando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, hermano. He aquí la bondad de Dios, hermano. Nos amó, nos dio vida, nos dio gracia, dice la Biblia, cuando éramos despreciables para él. Y nosotros lo despreciábamos. Y estábamos muertos en depravación en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. He aquí la bondad de Dios, hermanos. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad para contigo, para con nosotros. Hermanos, Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido muy bondadoso. O menosprecia las riquezas de su benignidad, bondad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ha sido bondadoso, sigue siendo bondadoso con nosotros. Hermano, estábamos lejísimos de ese árbol, lejísimos del pueblo de Dios, pero Él nos acerca por medio de la sangre de Jesucristo. En aquel tiempo, dice Efesios 2 del 12 al 14, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, hermano. No hay dos pueblos de Dios, derribando la pared intermedia de separación, hermano. He aquí la bondad de Dios. Estábamos allá, lejísimos, y nos acercó, hermano. Vino primero por los judíos lo rechazan, algunos salvan, pero hermano, va por el otro redil. Dice, tengo otras ovejas para meterlas en este redil. A la iglesia, hermano, porque la iglesia ya existía. Hermanos, también vemos la bondad de Dios. Váyase otra vez a Romanos 11, hermanos. Con los judíos al final de los tiempos, hermano. Cuando digo final de los tiempos me refiero antes de que Cristo pise de nuevo la tierra, hermanos. Los judíos verán de nuevo la bondad de Dios. Vieron hoy, o sea, a ver, quiero que quede claro algo. El judío que se condenó ya se condenó y está muerto, bueno, muerto no, está pagando, está bajo la ira de Dios allá en el infierno, en el Hades. Ya alzaron sus ojos allá y para ellos ya no hay ninguna esperanza. Estoy hablando de una generación futura de judíos que probablemente ya estén acá. Serán injertados, se levantarán, porque estoy hablando de la bondad de Dios, y serán plenamente restaurados. Verso 11 al 12. Romanos 11, del 11 al 12. Ya leí esta parte, pero aquí voy a hacer énfasis en el judío. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, ya leímos eso, para provocarles a celo. Sigue, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Y no está hablando del Israel de Dios, hermano. Está hablando de judíos, nación, etnia está hablando. Porque evidentemente el capítulo de Romanos 11 está haciendo la diferenciación entre la etnia y entre nosotros, hermanos. ¿Qué es ahí en Romanos 11? Mira la bondad de Dios con la nación judía. Ellos serán admitidos, verso 15, serán admitidos de nuevo al pueblo de Dios, serán admitidos de nuevo a la iglesia, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, hermanos, sino vida de entre los muertos? Volverán el pueblo judío como nación a ser parte de la iglesia de Dios. Dios con su poder los volverá a injertar. Y verso 23, le dije que estuviera allá en Romanos 11. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hermano, yo quiero que Romanos 11, se lo dije al principio, habla de sociedades, de naciones. Yo lo tengo que ver de esa manera, primeramente, porque habla de judíos, unas ramas, y los gentiles, otra rama. Porque si no estaríamos pensando que la salvación se puede perder, ¿sí me entiende? Porque fueron desgajados. Eso no es lo que pasa, hermano. Por eso hay que entenderlo mejor. Hay que entenderlo como lo dice la Biblia, no como lo digo yo. Hermanos, en el verso 24 dice que serán injertados de nuevo en su propio olivo. En su propio olivo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado. Mire, contra naturaleza, contra natura, no es normal. Fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos, hermanos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Es más fácil hacer eso, hermanos. ¿Sí me entiende? Naturalmente es más fácil. Es más fácil que el Señor vuelva a traer a la nación de Israel a la iglesia
que lo que hizo con nosotros de injertarnos a ese árbol, hermano. Es más natural. Es más natural. Hermano, hoy están endurecidos los judíos. Eso es claro. Y todo judío que haya muerto sin Cristo está en el infierno hoy. Pero ese endurecimiento como nación es temporal. Como nación estoy hablando. Hasta que entremos todos. Ahí en el verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, y le habla a los judíos, perdón, a los gentiles, al gentil, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido el rebelde endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por eso da un tiempo que es al futuro, hermanos, al futuro. Están endurecidos como nación, pero como nación, al final de los tiempos, Dios quitará ese endurecimiento, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar, hermanos. Hermanos, nos dice que no seamos arrogantes. El antisemitismo no es cristiano. Claro, están bajo la ira de Dios, pero yo no desprecio al judío por ser judío, como hizo Adolfo Hitler. Nada, hermano. Hay pobres almas que se están condenando, que se siguen condenando. Muchos se convertirán, hermano, dice la Biblia. Serán salvos por el Mesías, por el libertador. Ellos, estoy hablando de ellos. Y perdonará sus pecados. Dice ahí en el verso 26 y 27, refiriéndose a ellos, hermano. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hermano, Él vendrá de Sión el libertador, vendrá Cristo, y apartará de Jacob la impiedad, hermanos. Hermanos, no hay posibilidad de que eso no suceda. Eso va a suceder, hermanos. Eso va a suceder antes de que Cristo vuelva. Téngalo por seguro, hermano, porque Dios lo cumplirá, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son. Mire lo que dice Matthew Henry. La restauración de los judíos en el curso de los acontecimientos es mucho menos, mire, dice mucho menos improbable que el que sean admitidos La restauración de los judíos en el curso de los acontecimientos es mucho menos improbable que el llamamiento de los gentiles para ser los hijos de Abraham. Era lo que yo les estaba diciendo ahorita. Eso es más posible que lo que pasó con nosotros. Entonces eso va a pasar, hermano, porque además la Biblia lo dice. Y usted puede revisar el Antiguo Testamento, hermano, y se va a encontrar con infinidad de citas que dicen eso. Y aunque ahora otros posean estos privilegios, usted y yo, la bondad de Dios no impedirá que sean admitidos de nuevo. Por rechazar el evangelio y por indignarse por la predicación de los gentiles, los judíos se volvieron enemigos de Dios. Dice allí, en cuanto al evangelio, son enemigos de Dios por su odio a los gentiles. Aunque aún son favorecidos por amor de sus padres piadosos, porque Dios se volverá a acordar de ellos, y por eso los ha preservado por milenios, hermano, allá. Aunque en la actualidad, aunque en la actualidad, voy a volver a leer porque creo que me comí un pedazo. Aunque en la actualidad son enemigos del evangelio por su odio a los gentiles, cuando llegue el tiempo, eso sí no lo había leído, el tiempo de Dios, eso no existirá más. Y el amor a Dios por sus padres será recordado. No se trata de una restauración en que los judíos vuelvan a tener su sacerdocio. De ninguna manera significa eso, ¿no? Para que quede claro. Ni su sacerdocio, ni su templo, ni sus ceremonias nuevamente. A todo esto ya el Señor puso fin. Pero van a ser llevados a creer en Cristo, el Mesías verdadero, al cual crucificaron. Van a ser llevados a la iglesia cristiana y se volverán un solo redil con los gentiles, sometidos a Cristo, el gran pastor. Las cautividades de Israel, hermano, y esto aquí voy a hacer el enfoque ahorita para el tercer capítulo. Las cautividades de Israel, ya la vimos, su dispersión y el hecho de ser excluidos de la iglesia son emblemas de los correctivos, hermano, para los creyentes por hacer lo malo.
El cuidado continuo del Señor para su pueblo y la misericordia final y la bendita restauración concebida para ellos muestra la paciencia y el amor de Dios, hermanos. Entonces, como siempre nos lo dicen, en hebreo lo estamos viendo. Miren lo que les pasó en el desierto. Aquí nos dice otra cosa. Mirad pues, ahorita apunta a lo que les pasó a ellos hace 2000 años. Mirad pues la severidad de Dios. Mire lo que le pasó al pueblo judío para que usted, iglesia, no le vaya a pasar lo mismo. Tercer capítulo. Tú también serás cortado. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si no permanecemos en la bondad dada por Dios, como los judíos, también seremos cortados. Si permaneces en esa bondad, hermano, aquí nos muestra la responsabilidad humana, hermanos. Hermanos, claramente aquí está hablando, yo les decía, como pueblos, entenderlo como pueblos. Pero por supuesto, hermano, que esto tiene una aplicación individual para cada uno de nosotros. El quien tampoco lo quiere aplicar así, está errando. Porque sí hay una aplicación para nosotros, hermano, individual. Kistemaker. La manifestación de la bondad no es, sin embargo, sin condiciones. Escúcheme bien, hermano. Requiere la fe genuina de parte del hombre. Dice Pablo, la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, si permaneces. Hay una condición, hermanos, pues de otra manera tú también serás cortado. Acá no está diciendo, hermanos, escúcheme bien, hermanos, para aclarar términos y conceptos. No está diciendo acá que el 50% de la salvación depende de la bondad de Dios y el 50% depende de la fe del hombre. Porque Dios finalmente es el que imparte la fe. Pero esto, hermano, no quita nuestra responsabilidad humana. El hombre es el que debe ejercer la fe. Así Dios nos la haya dado, usted y yo ejercemos la fe. La salvación es condicional, entre comillas, en ese sentido. Su recepción, la recepción de la salvación está condicionada a una vida de confianza en Dios, hermano. Hay una condición para yo finalmente heredar las herencias eternas, y es mantenerme en la bondad de Dios. ¿Sí me entiende, hermanos? Sí hay una condición. Aunque Dios imparte la fe, aunque el que Dios salvó nunca se va a perder, hay una condición, y usted va a demostrar, cumpliendo esa condición, que la bondad de Dios llegó a su vida. ¿Qué sucede cuando la condición queda sin cumplir? El rechazo final se aplica al judío y al gentil. El rechazo final, se aplica a nosotros y a los judíos, hermanos. Eso es lo que pasa cuando la condición se queda sin cumplir. Quiere decir que no éramos de ese árbol y finalmente fuimos desechados. Yo les dije al principio que cuando lo vemos individualmente debemos verlo como en una relación eclesiástica. Es como que son excomulgados de la iglesia. Fueron apartados de la iglesia, y muestra que eso está pasando con ellos, como lo que dice Romanos 11. John Hill dice: aquí se da a entender la bondad de Dios en un estado de iglesia, dice él, en un estado de iglesia, de los medios de gracia, del consuelo, la administración de la palabra y de las ordenanzas. Cuando una persona sale de la iglesia y se aparta y se va a vagar con el mundo, es como si hubiera sido desgajado, hermano. Sale. El cristiano no es oveja suelta, hermanos. No puede ser, no somos ruedas sueltas. Aunque Dios, hermano, ahora Dios produce en nosotros todo, hermano. Eso dice la Biblia. Dice que Él produce el querer como el hacer, ¿no es cierto? Sin embargo, usted y yo debemos ocuparnos en la salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Parece una total contradicción esta cita. Ocúpense, pero Dios es el que produce eso, le está diciendo. Sí, hermano, así es. Muchas veces cuando tratamos de explicar tantas cosas, hermano, podemos llegar al ateísmo. Es peligroso, hermano. Dice las dos cosas. Yo creo las dos cosas.
Ocupaos, ocúpese, hermano. Sí, y Dios es el que produce eso. Entonces no es que yo diga, Dios no me lo ha producido, Dios no me produjo nada, entonces yo no hago nada. No, hermano, hágalo. Y ya después, cuando lo haga, dése cuenta que Dios fue el que se lo dio. Y esa es la mejor forma de mantener nuestro orgullo más abajo. Hermano, los que se salvan, es por la elección soberana de Dios desde antes de la fundación del mundo, nos lo dice la Biblia. No elegido en el momento que creyó, elegido desde antes. Eso está claro en la Biblia, es irrefutable, hermanos. Sin embargo, usted y yo debemos permanecer firmes. Pero nosotros, dice 2 Tesalonicenses 2, 13 al 15, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, mire, venía hablando de que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta, hermano. ¿Sí? Como hemos dicho, ¿no? Usted se puede creer muy predestinado, pero si no se está perseverando en la fe, procurando mortificar el pecado, viviendo en santidad, creciendo, puede creer en las doctrinas de la gracia, afirmarlas, puede creer en las 5 solas, puede creer en la predestinación, como nosotros también lo creemos, hermano. Pero si sus hechos no muestran que vive como un elegido de Dios, no es, a menos de que todavía tenga esperanza y se arrepienta. Hermanos, verso 18 al 20. Verso 18 al 20, hermanos. Nosotros debemos temer, hermanos, temer, mire, bondad y severidad. Debemos, por un lado, estar agradecidos, porque Dios nos escogió sin merecerlo, cuando éramos lo peor de lo peor, muertos en delitos y pecados, podredumbre, podrida llaga. Así vino y nos curó y nos sanó. Pero también debemos temer, insisto, hermano. Esa bondad nos debe hacer pensar en la severidad de Dios, ¿sí me entiende? Esa bondad nos debe hacer pensar en la severidad de Dios. No debemos tampoco enorgullecernos ni despreciar hoy al judío por lo que le está pasando. Por supuesto, hay que predicarle, orar por ellos, están bajo la ira de Dios. Pero, hermano, son un pueblo, ¿cómo decirlo yo para que usted no me malentienda? No es lo mismo que hablar de Ucrania, no es lo mismo que hablar de Chile, no es lo mismo que hablar de otra cosa. Hay algo especial allá, aunque si se han muerto sin Cristo están condenados. Nos dice, no debemos orgullecernos y no debemos despreciarlos. No te jactes contra las ramas. Mucha parte de la iglesia se ha jactado contra las ramas. Ahí hay una teología que se llama la teología del reemplazo, y que dice que Dios ya desechó a los judíos completamente. Dios no ha desechado a la nación judía, no la ha desechado. O sea, primero porque ha venido salvando así sea pocos a lo largo de los siglos, y segundo porque, como leímos, y no es una cita, lo dicen muchas citas, se volverá a acordar al final. Nos dice a nosotros los gentiles, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, hermanos. Estamos sustentados es por lo que nos alimenta la raíz, la fe, Cristo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, si eso es cierto, le dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Hay que temer, hermano, esto. Hay que temer, hermanos. Matthew Henry dice, los gentiles de pura gracia fueron injertados para compartir las ventajas de la iglesia. Por tanto, debían cuidarse de confiar en sí mismos y de toda clase de orgullo y ambición. No fuera a ser que, teniendo solo una fe muerta y una profesión de fe vacía, se volvieran contra Dios y abandonaran sus privilegios.
Si permanecemos es absolutamente por la fe, hermanos. Somos culpables e incapaces en nosotros mismos y tenemos que ser humildes, estar alertas, temer engañarnos con el yo o ser vencido por la tentación. No solo tenemos que ser primero justificados por fe, debemos mantenernos hasta el final en el estado justificado por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Aunque por una fe que no está sola, sino que obra por amor a Dios y al hombre, hermanos. Hermanos, hay que mantenernos, hay que mirar esa bondad, hay que estar agradecidos. Somos responsables delante de Dios. Si no somos responsables delante de Dios, de otra manera, tú también serás cortado, como hizo con la nación judía. Verso 21 al 22 de Romanos 11. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos, si Dios no perdonó la incredulidad de los judíos, tampoco perdonará la incredulidad de la iglesia en estos tiempos. Si Dios desgajó a los judíos del árbol de la fe, también la iglesia será cortada del árbol de la fe, hermanos. Tarde por lo que hoy es iglesia, o muchas iglesias. Hermano, quitará el candelero de la iglesia si la iglesia no vuelve a su primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, recuerde, esto tiene una aplicación personal. Es claro que yo le puedo decir a usted, hermano, vuelva a su primer amor, pero la primera aplicación es que le está hablando a iglesias en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3. Dice, escribe el ángel a la iglesia de tal. Quitará el candelero, quita la luz, la deja en tinieblas a una iglesia. Dice J.C. Wright, en muchos casos las primeras iglesias visibles han decaído y perecido. Miren lo que dice él, porque esto tiene una aplicación primero como iglesia, insisto. ¿Dónde está la iglesia de Éfeso, hermanos? Muéstremela. O la iglesia de Antioquía. ¿Dónde están las iglesias de Alejandría y Constantinopla? ¿Dónde la de Corinto, Filipo y Tesalónica? Sí, ¿dónde están? Se apartaron de la palabra de Dios. Esas iglesias se gloriaban de sus obispos, sínodos, ceremonias, erudición y de su antigüedad. No se gloriaban en la cruz de Cristo. No se mantuvieron aferradas al Evangelio. No le concedieron al Señor Jesús el lugar que le correspondía. Están ahora entre las cosas del pasado, hermano. Glorias pasadas. Su candelero les ha sido quitado de su lugar. No obstante, a través de los siglos, la iglesia verdadera ha permanecido. ¿No es cierto? Quita una iglesia. Probablemente algún miembro de esos era salvo. Y sigue. Hermano, yo les decía al principio unas noticias o unas informaciones. Les mostraba que 4.500 iglesias cerraron durante la pandemia, que cayó el 50% de los miembros de las iglesias, y que en 2 meses del 2020 una tercera parte abandonó la iglesia por causa de la pandemia. Hermanos, sigamos con más otros datos. Una iglesia de Pensilvania, escúcheme bien, con 221 años de historia, celebró su última ceremonia religiosa y tiene previsto cerrar a fin de año debido a una disminución de sus miembros y la asistencia de feligreses. Escúcheme bien por qué y cuándo sucedió eso. La iglesia fue establecida en 1800, hermanos, por las mismas personas que fundaron Bellefonte en 1755. Durante toda la pandemia no se efectuaron cultos presenciales y he ahí
el resultado. 221 años de historia esa iglesia. Y la acaban de cerrar, hermano. La acaban de cerrar. 221 años, hermano. Eso es mucho tiempo. Y hermanos, año 2016. Les voy a dar unos datos de Francisco y algo de los luteranos. El Papa Francisco y el obispo Munib Yunam, presidente de la Federación Mundial Luterana, firmaron una declaración conjunta al término de la oración unida, que celebraron en la Catedral Luterana de Lund el primer día de la visita del pontífice a Suecia. Francisco dijo allí: hemos comenzado el camino de la reconciliación. El Papa instó hoy a los luteranos y católicos a mirar el pasado y reconocer el error y pedir perdón. ¿Usted sabe cuántos años de historia tiene el luteranismo? 500, hermano. 500. Y se rindieron a la ramera, se rindieron al papado, se rindieron al anticristo, se rindieron al primer miembro de esa iglesia que llamó el peor de todos los seres de la tierra, al papado. En el año 2021, el Papa recibe a los luteranos en el Vaticano, estoy hablando del año pasado, y les dice: no somos extraños, sino hermanos. Julio de 2022, o sea, hace un par de semanas, o en este mes, de pronto vieron la noticia: un pastor luterano llamado Aaron Musser, disfrazado de drag queen, dirige los servicios con los niños de su iglesia, hermano. Luterano. Han sido desgajados, hermano, esa rama del cristianismo. Muéstreme una iglesia luterana hoy viva. Eso es muerte, es como Sardis, hermano. Está muerta la iglesia luterana. Murió la iglesia luterana. Hace rato murió en Europa, por eso Europa es lo que es hoy. Porque el luteranismo era lo más grande que había en Europa. Y Dios la usó, gloria a Dios por eso. Pero no, fueron cortados, hermano. Fueron desgajados como le pasó a los judíos. Ay, hermanos, es terriblemente lamentable. Es terriblemente triste, hermano. Nosotros leemos sus escritos. Leemos lo que nos enseñaron, sola fe, hermanos. Triste, hermano. Y eso lo tienen usted vaya a cualquier iglesia y todavía tienen esos fundamentos. Pero hermano, están rendidos a Roma, ya firmaron declaración conjunta. Ya pastores se disfrazan de homosexuales, de travestis, para enseñar a los niños, hermano. ¿Hasta dónde ha llegado esa perversión? Esas iglesias, hermano, las que les mencioné, hay muchas más, hermanos, fueron terriblemente cortadas. Mire, 2 años la iglesia sin reunirse, o muchas iglesias sin reunirse, unas más, otro menos tiempo durante esos 2 años. Hermano, es un juicio de Dios que una iglesia pierda esos privilegios. Recuerde que John Gill habla de que aquí lo tenemos que ver como privilegio de iglesia, en un sentido eclesial. Esas iglesias han sido cortadas. Muchas denominaciones hoy han sido cortadas. ¿Qué queda de la iglesia weldeyana? ¿Qué queda? Nada, hermanos. ¿Qué queda de esas iglesias? No voy a decir que todo el presbiterianismo, pero gran parte del presbiterianismo ya ordenan pastoras mujeres, ya aprueban el homosexualismo, la ideología de género, el progresismo, el marxismo. ¿Usted sabe quién es Timothy Keller? Es de esa iglesia. Timothy Keller, un cristiano marxista. Gospel Coalition, no es de ellos, pero ahí hay de todo, hermano. Pero nosotros individualmente también seremos cortados, hermano, si no damos frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 13, del 6 al 9. 13 del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador:
He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después, hermano. Lo puede aplicar como iglesia, lo puede aplicar individualmente también. Hermanos, muchos confiaron en la prosperidad, en las riquezas, en el formalismo, en lo externo, en los templos, en las denominaciones, en el mundo, en los títulos y en todo lo que sea formal, hermano. Sacaron a Cristo, hermanos. La consecuencia de todas esas cosas, hermano, es la tibieza, la mundanalidad, el progresismo, es decir, aceptar todas esas ideologías del mundo. O sea, me refiero sobre todo a los temas sexuales. Cuando hablo de progresismo me refiero sobre todo a esos temas de la familia, de, bueno, todo eso. La consecuencia de sacar a Cristo es el ecumenismo, lo que le pasó a la iglesia luterana, ser tolerantes con el pecado, ser laxos con Roma, con el papado, con la iglesia católica. Lutero no fue nada laxo con la iglesia católica, pero hoy 500 años después abandonaron todo eso. Laxos, hermano. Hay que apuntar allá siempre hay que apuntar allá. Recuerdo, yo les decía en un sermón: apunte a la cabeza, allá hay que apuntar siempre. Temerosos, o sea, la consecuencia es que de confiar en lo externo es que nos podemos volver temerosos, medrosos, cobardes, pusilánimes, perros mudos. Entonces, como estamos con temor, nos cobijamos en el mundo. Y la consecuencia finalmente es vender a Cristo por un platado de lentejas, hermano. Como pasó en la pandemia, hermano. Se vendió a Cristo por eso. Se vendió a Cristo porque les dio miedo que los persiguieran, les dio miedo que se enfermaran, les dio miedo todas estas cosas, hermano. Les dio miedo que les quitaran sus personerías jurídicas, les dio miedo todo eso. La consecuencia, hermano, de confiar en esas cosas externas es abandonar finalmente el árbol, hermano. Es ser desgajado totalmente. Hermano, usted y yo estamos igual. Pensémoslo, hermanos. La iglesia está igual, por su gracia está igual. Estamos amando el mundo, la buena vida, el placer, la comodidad. Albergamos pecados secretos. Albergamos pecados secretos. Hablábamos con las mayorcitas de la iglesia este martes. Los pecados secretos. No, que Marco no se vaya a enterar, que Javier no se vaya a enterar, o más cosas, hermano, más cosas que hacemos, lo que hacemos en la intimidad, todas las cosas que hacemos, hermano. Ay, hermanos, no queremos escuchar la exhortación, no hemos tomado medidas, hermano. O sea, listo, ya la estoy escuchando, estamos tomando medidas. Hermano, no queremos cambiar, no queremos arrepentirnos verdaderamente. Hermanos, entonces, de otra manera, tú también serás cortado. Y eso aplica para todos nosotros, hermano. Mostraríamos que nos vamos a terminar apartando de la comunión de la iglesia tarde o temprano. Y va a mostrar en ese sentido que fuimos desgajados, hermano, cortados, hermano, apartados. ¿Qué ha pasado con la mayoría de personas que se han apartado del camino recto? Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo lo harás en la espesura del Jordán? ¿Qué ha pasado con ellos? Dígame, hermano, ¿están bien? Sinceramente, no están bien. En el mundo, matrimonio, divorcios, hermano, casi. Tú también serás cortado. Yo también seré cortado si no permanezco en esa bondad. Tengamos cuidado, dice el J.C. Wright, de no dejar
nuestro primer amor como la iglesia en Éfeso, de ser tibios como la de la Odisea, de tolerar las prácticas falsas como la de Pérgamo, de jugar con falsas doctrinas como la de Tiatira y de estar al borde de la muerte como la de Sardis, hermanos. Tú también serás cortado. Nunca seremos renovados más para arrepentimiento, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, hermano. No es lo mismo alguien que no haya conocido y esté en el mundo, esté en las drogas, esté en todo eso, hermano, que una persona que abiertamente haya proclamado a Cristo, hermano, haya proclamado, haya predicado a Cristo, se haya enorgullecido de Cristo como ya todos lo hemos hecho, y después se vaya para el mundo. No hay más sacrificio por el pecado, ya no hay más sacrificio por el pecado, hay solo renta expectación de juicio, hermanos. Oh, estoy hablando de personas que abiertamente proclamaron, sabían, afirmaban completamente, estaban convencidos. Aquí ya hay varios casos, hermano. No todos los que se han ido probablemente les pase lo mismo. Hay otros que simplemente estuvieron porque les tocó estar. Pero hay otros que proclamaron abiertamente, se enorgullecieron. Es imposible, hermanos. No sabemos, o sí sabemos, hermanos, si definitivamente ya están en el mundo, ¿qué va a pasar? Hermanos, tú también serás cortado. Ya no habrá más sacrificio por el pecado, les decía. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Recuerden, hermanos, que esto está después de no dejando de congregarnos. Ay, si yo dejo de venir un jueves a la iglesia, ¿me voy a condenar? Preguntan así, hermanos. Preguntan así. Hermanos, tú también serás cortado. A ellos, a los judíos, no los perdonó, hermanos. Mayor severidad habrá para nosotros, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, iglesia, tú también serás cortado. No habrá perdón. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Hace afrenta al Espíritu de gracia. Alguien que opera de esa manera, alguien que obra de esa manera. Eso hicieron los judíos. Ellos hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Ellos cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se los dijo el Señor claramente a esos fariseos allí. Claramente. Tú también serás cortado. Nadie ya podrá interceder por usted si usted se aparta definitivamente. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Sin embargo, hermanos, y hablo primero como iglesia, hermano, como la iglesia en general, aún hay esperanza para la iglesia, si no hemos abandonado definitivamente el camino. Y hay esperanza para usted también, si no ha abandonado definitivamente el camino. Hay esperanza, hermano, aquí todos tienen esperanza. Amén. Aquí nadie ha quedado sin esperanza. Amén. En esta iglesia. Nadie ha quedado sin esperanza. Así hayan algunos que no hayan nacido de nuevo. Aún tiene esperanza. Porque aún está ahí. Hay vida, hermanos. Hermanos, y la iglesia, como iglesia,
Hay esperanza, porque la iglesia siempre tiene esperanza, hermano. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero la iglesia, la de hoy, la de estos tiempos, debe arrepentirse y debe pedir perdón al Señor por despreciar el señorío de Cristo. Pues de otra manera será cortada, hermanos. Y ya viene desgajando, ya ha venido desgajando. ¿Y sabe qué? Otros serán injertados, hermano. Otros serán injertados en lugar nuestro si no nos queremos arrepentir. En lugar de esta iglesia si no se quiere arrepentir. Dios siempre tiene un remanente escogido por gracia, hermanos. Siempre, siempre lo va a tener hasta el último día, hermanos. Hasta el último día. Hermano, que aparte de nosotros la impiedad, que venga de Sion el libertador y que quite nuestros pecados como iglesia. Amén. Dios volverá a tener misericordia de la iglesia si nos arrepentimos, como lo hará con los judíos. Dios volverá, la iglesia va a volver a levantarse de una u otra manera, así sea en medio de la más terrible persecución, hermanos. Y lo hará como lo hizo con los judíos. Y compartiremos con ellos, ahí sí todo el Israel de Dios, la gloria venidera. ¿No volverá a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Amén. Hermanos, la iglesia debe pedirle perdón al Señor. Qué bonito sería, hermano, así sean personas que hayamos despreciado mucho tiempo, que vinieran y se pararan en sus púlpitos desde sus plataformas y le pidieran perdón al Señor por haber desviado tanto tiempo a la iglesia. ¿Usted no se alegraría? Yo sí me alegraría. Yo me alegraría, hermanos. Pero un verdadero arrepentimiento. Perdónanos, Señor, como hacían los profetas, como hizo Joel. O sea, sería hermoso, hermano, ver una cosa como esa. Yo los perdonaría, por lo menos. Yo no tendría problema si verdaderamente lo hacen de corazón. Pero no lo quieren hacer, hermano, no lo quieren hacer. Siguen endurecidos, siguen en el mundo, siguen cobijándose bajo Egipto. Siguen en esas cosas, hermano. Cobardes, escondidos, perros mudos, pusilánimes, hermano. Hermano, la iglesia debe arrepentirse, de lo contrario va a ser cortada esta generación de iglesia y va a levantar otra, hermano. Siempre hay otra, siempre va a haber más, siempre va a injertar más. Hasta que Cristo venga, eso va a pasar, hermano, téngalo por seguro. Y nos uniremos a los judíos en ese momento. Y todo Israel será salvo en ese momento ya. Todo el Israel de Dios. Ay, hermanos, si eso no pasa, a nuestra generación, a usted, a por su gracia y a cualquier otra, hermano, tú también serás cortado. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Señor, Padre, levanta esta iglesia, Señor. Padre, te lo ruego, Señor. Te lo imploro, Padre. Padre, no volverás a darnos vida. No volverás a darnos vida. Padre, levanta esta generación, Padre, tú lo puedes hacer. Levanta más pueblo, Señor. Yo te lo ruego, Señor, te lo imploro, Padre, te lo imploro. No deseches más a este pueblo, Señor. Danos convicción de pecado, de arrepentimiento, Señor. Padre, por favor, ten misericordia, Señor. Que no seamos más oprobios, Señor, de las naciones. Por favor, levanta, Señor, aquellos que parecían, Señor, y se apartaron. Padre, si hay alguna esperanza, Señor, que no sea definitiva, por favor. Padre, levanta de nuevo un pueblo, tú lo vas a hacer. Oro, Señor, con la plena convicción de que eso así será, Señor, porque tu palabra lo dice. Se lo ruego, Padre, obra en esta generación otra vez. Vuelve a levantar un pueblo, Señor, un pueblo valiente, un pueblo esforzado, un pueblo que se rinda verdaderamente a tu señorío, un pueblo que no se avergüence del evangelio, un pueblo que no se avergüence de tu palabra, un pueblo que vuelva a decirle al mundo: así dice el Señor, así dice el Señor. Perdónanos, Padre,
Quita toda incredulidad de nosotros, toda cobardía, Señor, te lo imploro, por favor, obra. Obra, Señor, te lo ruego, Padre, te lo imploro. Obra, Señor, que volvamos a ver, no volverás a darnos vida. No permitas que esta iglesia sea cortada, Señor. No lo permitas. No permitas que yo sea cortado. No permitas que nadie de los que está acá hoy sea cortado, Señor. Te lo imploro, Padre. Padre, te lo ruego. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.